constelación familiar es que abrimos, lo voy a explicar en mis palabras, lo abrimos como ese campo electromagnético en donde nos conectamos con el inconsciente colectivo, pero de nuestro clan familiar. Mismo a nivel de memorias ancestrales, estamos conectadas con esas memorias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlas nuevamente en uno de los episodios más hermosos que vamos a tener el día de hoy. Definitivamente me siento muy emocionada porque nos conocemos de hace tiempo y hemos visto nuestra evolución, nuestro crecimiento y hemos visto cómo es tan maravilloso el mundo cuando realmente nos damos el permiso de hacer cambios, de conectar con todo lo que hay en el universo para nosotros, porque está disponible solamente tomar una decisión para llegar a ser quienes realmente queremos. Este episodio se trata de mucha transformación, de muchas experiencias maravillosas, divinas, de aprendizajes, porque de eso se trata, de aprender, de aplicar lo aprendido para trascenderlo, para evolucionarlo, para convertirnos en las personas que realmente queremos ser. Así es que, chicas, el día de hoy yo les pido que abran su corazón, que dejen que el mensaje llegue y que de verdad se den la oportunidad de escucharlo con un corazón abierto, dispuesto, porque tenemos mucha información valiosa para ustedes. El día de hoy les quiero presentar a una hermosa persona, Mariana, que fue una de mis primeras terapeutas de mis inicios. Me recuerdo que me encantaba escucharla, me sigue encantando, pero en aquellos momentos no entendía mucho, pero me gustaba. No sabía mucho qué esperar, pero abría mi corazón. Y yo creo que de eso se trata, de no entender con la mente, sino con el alma, con el corazón, porque Él nunca se equivoca y nos lleva por los caminos que realmente están diseñados para nosotros, para nuestro mayor bien y para nuestra evolución. Así es que sin más, Mariana Hermosa, preséntate con nosotras. Aquí está tu micrófono, tu casa, las chicas están listas para escucharte, así es que bienvenida, María. Ay, gracias, 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 Mari, por esta invitación. A mí me honra profundamente esta invitación después de años de conocernos, estar acá, ver todo ese crecimiento, esa expansión, esa mujer maravillosa. O sea, es como que yo vi la oruguita entrar y convertirse en mariposa. Así que bueno, qué especial, qué bonito. Gracias también a todas que nos están escuchando. Me presento, mi nombre es Mariana Mesa. Me dedico actualmente a guiar procesos de sanación, de transformación, llevando al ser humano al encuentro consigo mismo, con su verdadero ser, al volver a su soberanía y bueno, expandirla hacia el mundo. Así que actualmente estoy dedicada 100% a procesos terapéuticos. Y bueno, feliz de mi propósito, de mi misión, de conectarme y de poder guiar a miles de personas actualmente. Wow, qué maravilloso. Mari, yo quiero que nos cuentes, ¿qué te llevó a ti a tomar la decisión de ser terapeuta holística? Cómo fue ese camino al inicio? ¿Qué te trajo? Yo creo que todas tenemos una historia maravillosa, ¿no? Pero yo quiero escuchar la tuya. ¿Qué te trajo a este camino? Bueno, esa es una respuesta larga, estamos bien de tiempo. Sí, perfecto, todo el tiempo. Bueno, me encanta. Entonces vamos por la respuesta larga. A ver, digamos que me atrevo a decir que las personas que nos dedicamos a esto, a este camino y que lo hacemos de forma genuina y que lo hacemos desde el corazón, tenemos una historia caótica. Sí, me atrevo a decir pues que todos, y mi caso no es la excepción. Entonces, todo inicia porque a mí, mis padres me adoptaron, entonces todo inicia desde ahí. O sea, ya desde el primer día de nacida, o sea, desde el primer aliento, mi vida se descolocó y ya eso genera pues un montón de movimientos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Todo lo que yo les voy a contar y todo lo que yo sé de mi familia biológica ha sido pues porque he investigado como en cositas y bueno, digamos que si tú crees en las energías, en la canalización y todo eso, bueno, pues digamos que se ha canalizado también mucha información, también a través de constelaciones familiares y esto, pero digamos como que nada así como contundente tú a tú. ¿Por qué? Porque no tengo ningún contacto con mi familia biológica. Ella llega y me deja en la puerta de una monja, o sea, me deja en la puerta de la casa de una monja. Ella me deja ahí, ella me deja como con la intención de volver, pero ya no sabía qué hacer, sino como que me deja, yo sé que acá la van a cuidar y yo ya regreso. El caso es que
como les digo, desde el primer aliento mi vida se descolocó porque ella me dejó en la puerta de la monja y literalmente pasaron unos minutos, una policía pues pasa por, no sé, por el barrio, por donde sea el lugar, me ve y me recoge. La monja nunca se dio cuenta que yo estuve en su puerta. Entonces la policía me ve, me recoge y va y me registra a bienestar, pues va y me registra. Y después de registrarme me lleva a bienestar familiar. Luego mi madre vuelve a la casa de la monja y yo ya no estaba. Entonces ya mi madre no sabe qué pasó conmigo. No sabe qué pasó de mí, no sabe qué sucedió conmigo. Esto se pudo ver en una constelación familiar de forma muy, muy, muy contundente y también a través de una canalización. El caso es que no se supo qué pasó conmigo, pero a mí me llevan a bienestar familiar y ya entonces se inicia pues como el resto de la historia. Pero entonces digamos como que ya de entrada entre pisando fuerte. Menos yo a eso de los 9 años, no, un poquito más grandecita, más o menos a eso de los 10 11 años, empiezo a ser una niña preadolescente ya súper como muy disruptiva, cuestionaba todo, cuestionaba la vida, cuestionaba por qué sí, por qué no, por qué aquí, por qué allá, o sea, absolutamente todo, o sea, una niña súper cuestionadora. Yo a los 11 años más o menos, cuando yo como que sentía cosas, yo era una niña muy consciente y yo recuerdo decirle a mi mamá llevarme al psicólogo. Yo, mami, llévame al psicólogo, yo no estoy bien, porque recuerdo muy claramente tener muchos pensamientos suicidas. Y era una niña de 11 12 años o menos y eso no era normal. Pues como que yo era consciente de que yo por qué pienso esto, yo por qué tengo estos recuerdos y tenía recuerdos de sombras, recuerdos muy raros y yo era, esto no es normal. Y yo le decía a mamá que me llevara al psicólogo, pero yo con todos los psicólogos salía peleada porque yo era, no me están ayudando para nada, no me ayudan, ¿qué es esto? O sea, como que era una niña también, una preadolescente súper retadora todo el tiempo retando, 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 retando. Y bueno, también yo patinaba, estuve también como en la liga de patinaje y eso, pero me ahogaba mucho. Y a raíz de que yo me ahogaba mucho patinando, mi mamá también como súper brujita, me llevaba a un montón de partes. Me llevaban donde un señor, aquí y allá, pero siempre eran personas como súper sensibles y me decían cosas de mí y me decían, y le decían a mi mamá, es que tu hija tiene esto y especial y es que tu hija tal cosa y esto y lo otro. O sea, le decían cosas a mi madre que yo era como, pues siempre me decían un montón de cosas como extrasensoriales mías. El caso fue que eso se quedó como así y, bueno, antes de que mis papás volvieran, en mi familia, como mencionaba, pasaron cosas paranormales que ahí me llegaron más información. Como, bueno, tú tienes contacto con, pues como con estos seres, con estas cosas y yo percibía esas energías. Era muy raro, pero yo no lo entendía. Cuando mis padres vuelven en plena adolescencia, súper rebelde, súper rebelde, entonces digamos como que yo ahí bloqueé absolutamente todo, yo entré en una experimentación de la vida en donde estuve muy rebelde, o sea, completamente rebelde, era una adolescente de 14 años, súper loquita. Entonces, bueno, tuve ahí como esa época en donde, digamos, como que me desconecté completamente de mi esencia, de mi ser, bueno, como de todo lo que yo representaba, de lo que represento. Y pasaron unos 4 años, sí, pasaron unos 4 años en donde digamos como que ya después mi vida empezó como a calmarse, a relajarse un poco más y, y bueno, entró en la primera relación de pareja. Mm. Entonces entró en la primera relación de pareja, bueno, digamos como que me enamoro, toda la cosa y se da una ruptura. Esa ruptura despierta en mí la sensación de abandono, cosa que yo anteriormente ya la había venido experimentando, que yo le decía, mamá, llama al psicólogo, esto, como que hay algo en mí que yo no entiendo, qué es eso que me está pasando, pero ya en esa ruptura se destapa esa sensación de abandono, una cosa impresionante que yo ya ahí empecé a decir, eso no es normal. Entonces, como te menciono, como les menciono, yo siempre era como muy consciente de cómo uno, cómo el ser humano debería sentirse. Y bueno, yo también años antes, me acuerdo muy bien que hace de los 15 años, el primer libro que yo me leí fue El poder de la hora, cuando tenía unos 15 años o menos. Yo leía, yo investigaba, pero no tenía la información, como que yo entendía algo, pero ahí se quedaba. Entonces, cuando a mí ya se me despierta esa área de abandono con los libros que yo ya me había leído y eso, yo era como, esto acá no es normal, no es normal que yo sienta este dolor tan grande por esta persona.
esto que me está pasando está muy raro y llega el Reiki a mi vida. Entonces llega el Reiki a mi vida y yo digo, ay, esto es como lo que yo siempre sentí, pues como que las energías, como que esto que yo siempre he visto y que he sentido no está tan loco, como que yo no soy tan loca, esto sí existe. Y entonces ahí empiezo a investigar también un montón sobre la cábala, me apasiono de la cábala, empiezo a leer, a investigar, empiezo a estudiar Reiki. Entonces yo digo, bueno, y era también todavía muy niña, pues tenía 18 años. Entonces empiezo a investigar sobre todo eso y todo empieza a tener un mayor sentido y llega, digamos que la primera terapeuta holística que me empieza a hablar ya de energías, que no simplemente me habla del cerebro, sino que me empieza a hablar de energías, me empieza a hablar sobre el inconsciente, me empieza a hablar sobre la herida de abandono, eso, y es como si a mí me abrieran una caja de Pandora. O sea, yo digo, lo entendí, o sea, ya entiendo por qué me siento como me siento, qué es lo que está pasando, que no sé qué, que no sé cuántas. Entonces ahí se abre como para mí todo un panorama en donde yo empiezo obviamente a ir a terapia cada 8 días, súper juiciosa. Soy una mujer muy, siempre he sido súper proactiva y muy autodidacta, entonces claramente empiezo a leer, empiezo a investigar, empiezo a estudiar, empiezo a mirar y empiezo a ir a terapia y empiezo pues como a utilizar un montón de elementos, digamos que ahí pasé bastantes años investigando, leyendo, probando aquí, probando allá. Bueno, digamos que también eso es contraproducente porque hice demasiadas terapias con diferentes personas y eso también es contraproducente. Eso ya es para otro tema si queremos tocarlo. Pero bueno, yo he sido súper experimentadora. Experimenté un montón, entonces yo hasta que inicié terapias, yo todavía tenía pensamientos suicidas y yo me sentía muy mal conmigo misma, pero eso no se refleja, no lo demostraba como tal, pero dentro de mí había una oscuridad muy grande. Entonces, claro, yo paso todo ese proceso de terapias, de investigar, de leer, de aquí, de allá, de lo otro, y es como si yo, literalmente, yo digo, yo pasé de una bola negra como a una bola, como grisecita, tirando como a blanquito y eso, y yo ya decía, ¡ah! O sea, yo me siento de esta manera, o sea, yo pude transformar este dolor tan grande y esta oscuridad tan grande, porque incluso, bueno, nunca tuve un intento de suicidio como tal, pero sí tuve como un casi intento, casi intento. Entonces, como que yo pasé de todo eso, yo decía, si yo pude transformarme, o sea, si yo en esta oscuridad pude transformarme, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer. Entonces, bueno, digamos que ya ahí empecé a mirar como que, bueno, que podía estudiar, que esto, que lo otro. Entonces ya me empecé a preparar, empecé a estudiar, empecé a mirar, empecé a indagar muchísimo más. Entonces, claro, me apasioné profundamente cada vez más por entenderme a mí misma, porque mi cabeza pasan 18.000, no, o sea, mi cabeza pasan 100.000 pensamientos en un segundo. Entonces era como entenderme, entender mi historia, entender mi familia, entender mi clan biológico, reconocer a mi clan biológico, o sea, un montón de cosas. Y bueno, creo que en mi voz se nota lo mucho que me apasiona, así que pues digamos que esa es la historia del por qué hoy en día me dedico a lo que me dedico y lo que me llevó a hacerlo. Y bueno, pues digamos que esto es contado de forma relativamente resumida. Ari, para la gente que no conoce o no sabe qué es una constelación, ¿cómo lo pudiéramos explicar? Me encanta. A ver, ¿cómo explicar una constelación para alguien que nunca ha escuchado estos temas? A ver, vamos a explicarlo un poco más científico. Está el inconsciente colectivo, ¿sí? Arriba, digamos como, sí, como arriba de nosotros, por ponerlo en términos más prácticos, hay una rejilla electromagnética y ahí está el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es toda esa energía, pensamientos, emociones, sensaciones que todos los seres humanos humanamente, digamos, como estamos transitando, estamos entregando todo el tiempo, a toda hora. Entonces, a nivel, existe este inconsciente colectivo en donde, se los voy a poner un ejemplo un poquito más práctico. Cuando no sé, ay, es Mercurio retrógrado, todo sale mal, no sé, tal cosa, lo otro. ¡Ah! Ay, a mí hoy todo me salió mal. Claro, es que es Mercurio retrógrado. Ay, que los eclipses, que no sé qué tal cosa, lo otro. Ay, que una gripa. Ah, no, no, en todo Medellín todo el mundo tiene gripa. Claro, me da gripa. Ahí nos conectamos con el inconsciente colectivo. Es como que cuando en todo un pueblo, una nación, un país, anyway, está como esa energía y nos conectamos con ese inconsciente colectivo todo el tiempo. Todo el tiempo está esa información ahí.
Lo que hacemos en una constelación familiar es que abrimos, lo voy a explicar en mis palabras, lo abrimos como ese campo electromagnético en donde nos conectamos con el inconsciente colectivo, pero de nuestro clan familiar. Sí, recuerden que tenemos nuestro ADN, ahí están las memorias implícitas de nuestros ancestros, y padres, abuelos, tíos, primos, bisabuelos, tatarabuelos y de ahí para atrás. Entonces, lo que hacemos en una constelación es conectarnos con esas memorias que están implícitas, como les digo, así como un ejemplo tan básico como, ay, me dio gripa, claro, porque es que está dando gripa que en todo el mundo, que no sé qué, todo esto. Es lo mismo a nivel de memorias ancestrales, estamos conectadas con esas memorias. Entonces, lo que hace una constelación familiar es abrir de forma un poco más consciente, porque siempre estamos conectados a nivel inconsciente, así sea que tú no sepas de esos temas. Abrimos ese campo electromagnético de forma consciente para acceder a esa información. Entonces, cuando hacemos una constelación es como, no sé, yo quiero constelar a mamá y a papá, o yo quiero constelar a la pareja. ¿Por qué me relaciono así con la pareja? Entonces, por allá, de forma súper inconsciente, súper implícita, llega la información, ay, Mari, ¿sabes qué? Acá estoy, como que me llegó la información de que mi bisabuela odiaba a todos los hombres y dijo que ninguna mujer de su clan iba a amar a un hombre. No sé, acá estoy inventando. Entonces llegan como esas memorias, porque eso está ahí en nuestro campo electromagnético, está en nuestro inconsciente. Entonces, una constelación familiar lo que hace es abrir esa información que tenemos ahí en el inconsciente, vemos cómo está, o sea, se muestra de forma muy clara y la organizamos, porque la mente no sabe qué es verdad y qué es mentiras. Entonces, si yo a la mente reorganizo, tanto energéticamente como mental y emocionalmente, reorganizo, no sé, esa pareja, y que haya una resignificación frente a lo que es esa pareja, ya queda implícito en mi ADN, o sea, ya queda esa nueva información integrada. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Sí, 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 claro, Ok. definitivamente queda muy clara la explicación. Fíjate que, por ejemplo, yo hice, bueno, he hecho varias, pero una fue para entender yo qué lugar ocupaba en mi familia, ¿no? Porque pues no formo, físicamente no estoy presente ahí, pero yo sentía como muchas cosas y yo buscaba tomar mi lugar de hija, porque no sabía ser hija. Ujú. Y van a decir como, ¿cómo no sabes ser hija? No, no sabía. Casi nadie sabe ser hijo realmente. O sea, pero pensamos que sí, ¿no? Pero en realidad yo no sabía ser hija. Yo, no sé, yo creo que yo siempre he sido muy mamá. ¿Por qué? Porque yo quería decir cómo se hacían las cosas, yo quería dirigir. Y energéticamente eso afecta, porque entonces la mamá, ¿qué parte de esta ecuación forma? ¿Dónde está parada? Entonces, yo estaba como en una lucha con mi mamá, pero con mi papá, pero ¿y yo dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Cuál es mi papel en esta ecuación? Y no lo Ujú, entendía, y no lo entendía, y yo tenía un caos, pero caos. Cuando vengo y hago esta constelación, tomo mi lugar de hija, le doy el lugar a mi papá, le doy su lugar a mi mamá, y entiendo perfectamente que ellos tuvieron un plan conmigo que fue darme vida. Ese era su plan nada más. Traerme a este plano terrenal, darme ese primer aliento y que yo volara, que yo tenía el libre albedrío, ¿no? De salir a buscar, porque para ellos eh, yo era capaz de hacerlo. ujú, Que una mamá y un papá no te van a soltar si no creen que eres capaz de lograrlo. Estoy hablando desde un plan espiritual porque físicamente, mentalmente, este ser humano no lo entiende. Yo no ujú, lo entendía. Pero si me voy al plan espiritual, el plan del alma que yo tenía con ellos era solamente que ellos me trajeran, porque yo podía encargarme del resto. Cuando yo entendí que yo era capaz, que yo era capaz de sostenerme, de amamantarme, de alimentarme, de nutrirme energéticamente, María, el peso se fue. ujú, Porque yo ya no era más la víctima, porque yo fui la que creó este plan. Yo quería venir a vivir esta vida, esta experiencia conmigo, porque quería crecer, quería evolucionar, mi alma quería crecer.
pero yo no lo podía entender porque mi mente no tenía la capacidad de entenderlo, pero mi alma sí. Entonces dejé que mi alma fuera la que decidiera, la que creyera, la, la que de verdad dijera, ok, lo entiendo, hoy lo puedo entender, lo suelto, lo Ujú. confío en que este es el plan que yo tenía. Me llevó 40 años entenderlo, Mari, 40, porque no era capaz. Pero cuando te das cuenta que al soltar vives de una manera totalmente diferente, yo me siento plena, me siento en paz. Claro, tengo conflictos, sigo siendo humana. Nos siguen pasando cosas, seguimos viviendo experiencias. O sea, no es como que seamos seres elevados, ¿no? No porque vivimos este camino quiere decir que ya no nos van a suceder cosas, sino todo lo contrario, nos siguen pasando, pero el aprendizaje es verlo, vivirlo, pero desde el espectador. Claro, es que también es totalmente, y una de las cosas también que sucede es que el ser humano quiere, bueno, no quiere, más bien la palabra es no quiere experimentar incomodidad. Entonces, el ser humano siempre pretende irse a lo cómodo y lo cómodo es el piloto automático, lo cómodo es el victimismo, lo cómodo es seguir repitiendo patrones. Entonces, digamos que cuando también ahorita me decías la pregunta de cómo pasar de un lado a otro, y bueno, tú también lo has experimentado, como lo acabas de decir, es atravesar también esa incomodidad, es disponerse a vivir la incomodidad, porque si tú no estás dispuesto a atravesar esa incomodidad, porque no es una incomodidad física como de, no sé, pues como que levanta eso, no, es una incomodidad interna que ojalá tengan una guía, porque si no hay una guía se hace más pesado aún, o sea, sí es importante para eso un proceso, una guía y demás. Entonces, si no se está dispuesto a atravesar esa incomodidad, se va a seguir estando en el mismo loop, en el mismo loop, en el mismo punto, porque tenés que rendirte, tener mucha humildad, agachar la cabeza, darte cuenta, es que darse cuenta que está en el papel de víctima genera, es un estrago súper maluco. Entonces, digamos que se requiere de mucha valentía, de mucha humildad. Por eso la gran mayoría de personas no se disponen a hacer de verdad un proceso profundo y siguen repitiendo el mismo y el mismo patrón, porque realmente sí es para valientes, porque son revolcadas muy tesas y como tú dices, me costó hasta, pues, o sea, tuve que llegar hasta los 40 años o me tomó 40 años, pero es que eso no toma X cantidad de tiempo porque uno quiera en sí, sino porque es incómodo, es bien incómodo y bueno, sí se requiere de bastante valentía. Yo creo, Mari, que es una decisión, ¿no? En el momento que yo tomé la decisión, porque es muy duro, como tú lo dices, darte cuenta, ser consciente que para que algo pasara tuviste que formar parte de ello. Ujú, Porque, a mí, muchas veces culpamos al otro y decimos tú, pero ¿dónde estuve yo? Yo también fui parte de eso. ¿Por qué? Porque por nuestra falta de amor propio, de autoestima, de confianza, lo que haya sido, permitimos. Esa es ujú. nuestra parte en esta ecuación, ¿no? De cuánto permití, por qué sigo permitiendo que sucedan estas cosas. Y es hacerte consciente de que no sabes que hay otra forma de vida. Y cuando tú la descubres, dices, wow, no sabía que era posible vivir sin estrés, vivir sin depresión, sin ansiedad, dejar la rabia, el resentimiento, el enojo, todas estas emociones que nos drenan. Pero para eso es un proceso, como tú bien lo dices. Y ahí, Mari, yo también quiero hacer mucho énfasis en lo que tú dices. Yo no lo pude hacer sola. Yo no pude, no fui capaz. Tuve que buscar ayuda. Y aquí es Totalmente. la parte más difícil que tú me vas a explicar más a profundidad. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir ayuda, Mari? Porque esa resistencia a decir, ¿me puedes ayudar? Levantar la mano y decir, no puedo sola, estoy cansada, necesito que me acompañes a vivir este proceso. ¿Por qué nos cuesta, Mari? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque si tú observas con las demás áreas de nuestra vida, eso no pasa.
O sea, si digamos yo no sé de contabilidad, pues yo le digo a alguien que me enseñe de contabilidad, no sé, X. Si yo no sé sobre política, pues le digo a alguien que me enseñe, que de esto, que lo. Si yo no sé manejar, pues hago un curso de conducción y así, con Ujú, absolutamente todo, menos con nosotros mismos. ¿Por qué? Esto se hace bien interesante porque esa es una frase que yo repito desde hace muchos años y es que se cree que el ser humano o se cree que tú te conoces porque te encarnas y eso ujú, no es así. ¿M? Entonces, pues claro, o sea, es que yo he vivido conmigo toda la vida, pues obviamente yo me conozco, pues como que yo conozco mi historia, yo conozco lo que he vivido, yo conozco mis dolores, pues como que, pues sí, o sea, como que, ajá, ahí está el tema. Porque creemos que nos conocemos porque nos encarnamos, entonces nos parece como incluso hasta, o sea, es que somos bien conchudos, porque nos parece hasta irrelevante pedir ayuda para algo que es mío. ¿Mm? Entonces, digamos como que va muy por esa onda y bueno, acá se pueden juntar un montón de factores, no sé, puede ser ya una persona bastante, no sé, egoica, una persona arrogante, soberbia, bueno, digamos como que acá ya se pueden juntar un montón pues como de factores, pero inicialmente es por esa razón y porque nos damos también por sentado. O sea, porque creemos que el estudio hacia nosotros mismos es como, vuelvo y repito, como casi que irrelevante, porque pues soy yo, o sea, como que, mira, a mí me han llegado muchas personas que me dicen como, pues Mari, es que es mi historia, pues yo conozco mi historia, pues yo ya sé que pasó esto y ya. Y ahí es nuestro mayor, digamos, como error, porque no te das cuenta que tú lo que hoy eres, si nunca has profundizado en ti, si nunca has pedido ayuda, si nunca has hecho un proceso de verdad, no te has dado cuenta que lo que tú eres hasta ahora no es realmente lo que tú eres, sino que eres lo que te han enseñado, lo que han programado en ti, tus ancestros y demás. Entonces, hay una frase también que yo repito hace muchos años que me parece muy bella y es, todos los adultos seguimos siendo niños jugando a ser adultos, ¿sí? Porque lo que sucede es que simplemente se sigue repitiendo hasta que tú no has hecho de verdad un proceso, se sigue repitiendo lo mismo que te enseñaron en tu infancia, lo que viste, pues lo que tus ancestros te transmitieron, tu entorno y demás. Entonces, cuando la gente o cuando el ser humano se empieza a dar cuenta que realmente no es él en su esencia, no es él, sino ha sido sus programaciones, es muy choqueante, es muy confrontador, muy, muy, muy confrontador. Entonces acá viene el segundo punto y es que al ser humano no le gusta casi confrontarse. Al ser humano le incomoda mucho confrontarse. O sea, confronta tú a las personas y se ponen de una a la defensiva, de una salen a defenderse inmediatamente, porque la confrontación y más hacia uno mismo, porque vuelvo y repito, el ser humano se da por sentado porque se encarna. Entonces, tú me estás confrontando a mí que yo he vivido mi vida y que yo sé cómo es mi vida. Entonces, esa confrontación hacia uno mismo es supremamente incómoda y siempre se sale a defender, a defender, a defender. Entonces, por eso mismo, porque se da por sentado, porque es incómodo, porque duele, porque sí se requiere de mucha humildad para disponerse a hacerlo. Y y bueno, digamos que acá ya podrían entrar muchos más elementos, como por ejemplo, mira, a mí estos casos me llegan todas las semanas de personas que llegaron a pedir ayuda, pero que no les ayudaron, de personas que pidieron ayuda, pero que se aprovecharon de ellos, de personas que pidieron ayuda, pero que o sea, continuaron peor o que tomaron Mira, yo hace poquito escuché incluso un podcast de una nena que no se centró en esto, pero a mí eso me quedó como resonando, de que su terapeuta, su psicóloga, le dijo que para que consiguiera más amistades y eso, descargar una aplicación de conocer amistades, pues de conocer personas y conoció a una persona y mira el caos de tu vida. Entonces pasan este tipo de eventos en donde pides ayuda, pero disculpen la palabra, pero te va del carajo. Entonces, bueno, ahí ya vienen estos elementos, otros elementos también como creer que solo se puede pedir ayuda cuando ya tú estás en un pozo sin fondo, o pedir ayudas porque ya te quieres suicidar.
Entonces, bueno, ya digamos como que acá ya vienen más elementos sociales o pues sí, del entorno. Wow, acabas de tocar un punto yo trabajé muchos años en terapia tradicional, convencional, ¿no? Ujú, Una de las últimas terapias que tuve tradicionales, ella me decía eso, baja una aplicación. Y cada semana me decía, hiciste la tarea, pero es que a mí no me gustan las aplicaciones. Hace muchos años, cuando estaban de moda, no sé, cuando iban saliendo todas estas aplicaciones de citas, yo bajé esa aplicación hace muchos años, no me recuerdo ni cuándo. Y me llegaban unos mensajes raros y yo no me sentía cómoda. Yo decía, Esto no es para mí, perdón, pero en mi pensamiento era, es las personas que de verdad no tienen cómo encontrar una pareja, son las que están ahí, o que están buscando cómo nada más jugar con esa aplicación, ¿no? Un juego, un pasatiempo, no sé. Entonces, cada semana me decía lo mismo, es que ¿cómo quieres mejorar si no estás haciendo lo que te digo? Es que ¿cómo quieres relacionarte si no estás haciendo lo que te estoy diciendo que hagas? Y yo me sentía presionada, pero yo no lo quería hacer porque yo no creo en esas aplicaciones. Personalmente, mi propia opinión. Entonces un día me cansé, Mari, de que me insistiera con esa aplicación y le dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no me gusta, no lo creo. Y si yo no confío en estas aplicaciones, estoy haciendo algo que va en contra de mí. Tú me estás enseñando que tengo que confiar en mí. Y esto no me está haciendo confiar. Total que para acabar rápido, terminé terminando esa terapia tradicional por infinidad de cosas, por muchas cosas. Gracias a esa decisión, Mari, gracias a salir con este conflicto de no querer hacer caso, conocí a mi maestra, a la maestra que tengo de toda esta transformación. Gracias a ella, porque investigando yo ya no quería terapias iguales, yo quería buscar algo más, algo que me hiciera sentido a mí, que no solamente me sentara y yo buscara mis propias conclusiones, que no solamente me sentara en una silla y me dijeran, ¿y qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a solucionar? Pues por eso estoy aquí, porque no sé. Yo decía, es que no sé. No, sí sabes, sí sabes. Total que vengo y busco, y la vida me presenta una oportunidad de conocer a una terapeuta holística, de hacer un diplomado, porque ella me decía, no es que no te quiero dar solamente cada semana una terapia, estudia, estudia. Y yo dije, ok, ok. Empecé estudiando, ¿no? Un camino muy difícil, Mari, para mí al principio, porque exactamente lo que tú dices, me sentía confrontada. Decía, es que yo sé quién soy, yo conozco mi historia, yo estuve ahí, tú no me puedes decir que era diferente porque yo estuve ahí. O sea, sí fui esto, sí fui lo otro. Y era una lucha, ¿no? Pero no dejaba. No dejaba, no dejaba, no dejaba. Mari, yo para mí me transformó mi vida. Yo te puedo dar testimonio abierto de qué fue para mí entrar en este mundo, en estas terapias, en conocer a personas maravillosas. Y yo me recuerdo, al principio yo buscaba contigo, hice terapias de Reiki, pero yo decía, yo creo que hay algo más. Yo quiero algo más, pero no sabía qué. No tenía ni idea de todo lo que existía. No tenía idea, Mari, de que entrando en este camino ya no hay retorno. O sanas. O te confrontas o te confrontas. O sea, no hay vuelta para atrás. Y allí quiero que me digas tú, porque yo viví un montón de experiencias, ¿no? ¿Qué es esto del Reiki, Mari? ¿Qué son estas terapias? Para que la gente entienda un poquito más, para que las chicas, aquí en la comunidad son un 90% mujeres, ¿ok? Mi comunidad es un ver, 90% mujeres. Y la mayor parte del tiempo, cuando vienen a consulta conmigo, es por relación de pareja. ok, Y las orilla a tomar una determinación de buscar ayuda. No vengo por mí, vengo porque tengo una relación de pareja que me está destrozando. O sea, yo estoy bien. Él tiene un conflicto porque ta, 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 ta. Y yo creo que muchas de las mujeres que vamos en este camino se van a identificar, porque la mayoría de las que me siguen es por mi energía, no por mi proceso. Mari, tú como experta en este tema, cuando llega una persona, una chica a terapia, para ir cerrando este contexto, ¿no? Y te dice, es que él es así, él es esto, es que él me hace, es que él, pero llegó a ti. Y esta es una bandera de alerta de decir, wow, es tu momento de sanación. Agárrate ujú, porque no es él.
Eres tú. ¿Cómo le explicas cómo entra ese proceso? ¿Qué son las terapias de Reiki? ¿Cuál es el acompañamiento que haces, Mari, para que vayamos conociendo más a la terapeuta? Ok, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, realmente mi forma de trabajar es muy confrontadora, muy, demasiado. Yo soy muy directa y soy muy clara. Digamos que a veces cuando entramos a hablar sobre temas muy íntimos y eso, normalmente hay casos muy fuertes y entonces se pueden utilizar como, obviamente yo empatizo claramente 100%, pero soy muy directa, porque a través a veces de la docilidad y todo eso se abraza mucho al paciente y toda la cosa. Entonces, mi forma de trabajar es como a la yugular y soy muy confrontadora. Entonces, cuando, digamos, llega una paciente, mira, como te digo, de 10 pacientes, 9 no, todos están en víctima, todos. O sea, no hay alguno que no es, y no es algo malo, está bien, simplemente está utilizando las herramientas que tiene. Pero yo empiezo a confrontar de una de entrada, prácticamente que en la primera sesión, más o menos entre la segunda, de pronto tercera sesión, pero normalmente como entre la segunda sesión, yo inmediatamente como que la persona ya sola se da cuenta, ¿sí? Y ya después de que la persona me lo verbaliza, pues yo inmediatamente le digo, sí, claro, estás en víctima. Y ya, pues es como que muy contundente. Soy muy, muy directa, demasiado. Ahora, digamos que el tema del Reiki, de todas esas terapias, bueno, esto es mucho más extenso, pero todas estas terapias lo que hacen es que trabajan con el cuerpo energético. Nosotros no podemos obviar nuestros cuerpos energéticos, o sea, no somos solo cuerpo, mente, está todo el campo electromagnético. Entonces, digamos que una de las terapias que es Reiki trabaja con el campo electromagnético de nosotros, trabaja con nuestro cuerpo energético. Nosotros en el cuerpo físico tenemos 7 puntos energéticos que nos trabajan con nuestros órganos, trabajan con todo en nuestro cuerpo, ¿sí? Con partes de nuestro cuerpo, con etapas de la vida. Entonces, lo que hace el Reiki es reorganizar nuestra energía, ¿sí? Mirando en donde hay bloqueos o en donde no está fluyendo la energía como debe fluir, porque entonces eso afecta a X órganos, eso afecta a X parte del cuerpo o está en esta etapa de la vida, etcétera. Entonces lo que hace el Reiki es a través de un canal, pues uno es un canal, entonces a través de entregar energía a ese cuerpo o a ese ser, pues reequilibrar toda la energía de ese ser dependiendo pues como ya de lo que cada quien tenga. Realmente yo actualmente no estoy trabajando casi con Reiki, sí, es una herramienta que la utilicé por muchos años. Es una herramienta muy bonita, muy maravillosa, como muchas otras que he estudiado, pero digamos que ya ahora mis procesos terapéuticos están más llevados, bueno, como siempre lo han sido, solo que utilizo el Reiki como en casos muy puntuales, ¿sí? En casos muy puntuales, pero no es algo que haga pues como ya tan recurrente. Ahora mis procesos están más llevados a la autoconciencia, a que la persona se responsabilice de sí misma, a que la persona tenga las herramientas para continuar su vida, porque también qué sucedió, digamos, como en todo mi proceso de vida, yo fui a terapia tras terapia, tras terapia, tras terapia, tras terapia, y creo que en eso te sentirás identificada durante muchos años, muchos años. Y llegó un punto en donde era tedioso, ya era molesto, ya era tedioso. Entonces, cuando yo empecé a hacer terapias, lo hacía como me lo habían enseñado y como lo llegué también a experimentar, pero llegó un punto durante todos los años que fui haciendo terapias en donde yo ya dije, esto se está volviendo tedioso para mí y tedioso para la persona, porque empecé a decir, yo viví esto, yo pasé esto, yo no quiero que se convierta en un proceso eterno para la otra persona. Yo quiero entregarle todo, pero entregarle todo es todo desde su autenticidad, desde su soberanía, porque si estoy 100% de acuerdo y creo 100% de que el ser humano puede autogestionarse, puede autoequilibrarse, puede autosanarse. Estoy 100% de acuerdo con eso.
Que de pronto habrán ciertos casos que vayan fuera de esa regla, pues sí, siempre habrán casos que se salgan, pero por lo menos pues como el nicho en el que yo trabajo y todo esto, estoy 100% segura. Entonces digamos como que de ahí surge la forma de trabajar en la que estoy haciendo ahora, que ya es más llevada hacia la autoconciencia, hacia el autogestionarse, hacia el volver a la soberanía de su ser y que no me necesiten. A mí no me interesa que me necesiten, a mí no me interesa que vuelvan a terapia conmigo. O sea, si vuelven a terapia conmigo, o sea, para temas muy puntuales, para detallitos, para cositas, pero que ya se sepa gestionar. O sea, yo voy en pro y sueño con una humanidad que viva en armonía, en equilibrio, que viva rico, que viva en disfrute y eso se puede lograr hacia uno mismo, no dependiendo de algo, porque igualmente yo sigo siendo externo a ti. Y como esa frase muy contundente y muy clara que es, el camino es hacia el interior, entonces tu camino es hacia adentro de ti y tú me utilizas a mí y yo sigo siendo externa a ti hasta cierto punto, ¿no? Entonces es como que no me utilices a mí, ya tú tienes en ti las herramientas. Entonces ya digamos como mis procesos a través de diferentes técnicas, herramientas y demás están más llevados hacia eso. Que obviamente, vuelvo y repito, el Reiki y muchas otras herramientas que son más energéticas, son herramientas muy dulces, muy bonitas, muy armónicas, pero ¿qué tal si le enseño más bien al paciente a cómo se reequilibra a sí mismo, hace autogestión a sí mismo? Entonces digamos como que estoy más llevada hacia ese lado en estos momentos. Wow, me encanta porque yo tengo la misma idea. Compartimos esa idea al 100%. Yo también vengo de un montón de terapias y por mucho tiempo pensaba que si tú me ayudas a equilibrarme, pues ya voy a estar equilibrada, ¿no? Pero saliendo del consultorio vuelvo a mi vida exactamente normal, haciendo las mismas cosas, teniendo los mismos hábitos, no va a haber un cambio profundo. Y no Total, va a haber una transformación tampoco. Entonces creo que sí es un acompañamiento más hacia el ser de yo soy mi propio sanador, pero ¿cómo me voy exacto, a sanar a mí mismo? Con conocimiento. Y yo te entrego el conocimiento, te entrego las herramientas, te hago ver lo que tú no estás viendo y sobre de eso encuentras tu sanación y encuentras tus resultados. Pero al final del día nosotros somos solamente el acompañante. Quien está ujú, encargado de hacer todo el trabajo es el paciente, porque al final del día volvemos al inicio, ¿no? Es una decisión. ¿Cuál es la decisión ujú, que vas a tomar el día de hoy que cambie y transforme tu vida de una vez y para siempre? Vamos a tener muchos procesos en la vida porque vivimos en un mundo así. A eso vinimos, a aprender, a evolucionar. ¿Y cómo aprendemos? A través de las experiencias. Si no ujú, tenemos experiencias, ¿cómo vamos a evolucionar o cómo vamos a crecer? Es tener las herramientas para notarlo, para salir de ahí, que no quedarnos estancados nuevamente. total. De que me encanta, estoy enamorada y quisiera seguir platicando un montón de cosas porque me apasiona, me gusta, me encanta todo este, Mari. Y me encanta que vayas guiando todo tu proceso por este camino, ¿no? De autenticidad. Yo creo que en este camino que venimos, la perdemos, nos confundimos, cambiamos de identidad como cambiarnos camisa. Porque hoy soy esto, pero mañana está de moda esto, pero pasado está esto y luego ya está lo otro, que te olvidas realmente cuál es tu esencia. ¿Quién eres tú? Total. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres cuando te levantas, cuando estás a solas, cuando estás en reuniones? ¿Quién eres? Y yo creo que eso es el volver al centro, ¿no? Volver a conectarnos con nosotras mismas, con nuestra esencia, con nuestro amor. Y Mari, me encanta, para ir cerrando ya este episodio que a mí en lo personal me ha encantado, amo, A amo. mí también, amo, gracias. ¿Qué nos pudieras decir para las personas que quieren empezar este camino de transformación? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde te pueden encontrar? Em, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, un mensaje para todas las personas que están iniciando. Rendirse, ríndanse, ríndanse, rendirse. Esa es una palabra que me llegó en un momento muy caótico de mi vida y desde ese momento hubo un giro muy bonito de mi vida y fue cuando me rendí. Que normalmente las personas creen que rendirse es como ya no ir por esos sueños o por esas metas o por las cosas, pero no, es rendirte
ante darte el permiso de ser sostenido, de ser sostenida, de darte el permiso de confiar. Falta mucha confianza en el ser humano y por ende en la vida. Entonces, les diría que se rindan y bueno, también que pues si van a elegir a una persona que los guíe, pues que de verdad busquen bien, porque justo el fin de semana pasado, no, hace como 4 días me llamó una persona muy cercana a contarme un caso de un terapeuta súper complejo y yo le decía, voy a decirlo un poco grotesco, yo le decía, es que nos perratean el negocio. Y literalmente es así, es así, es así. Entonces hoy en día, de verdad, hay mucho charlatán, charlatana por ahí suelta. Este, cuídense, pues como que cuando si van a elegir también una persona o si ya están con una persona, observen muy bien porque como la vida de esa persona y no solo es el estilo de vida y no solo es lo que hable bonito. Mostrar un estilo de vida por redes sociales es muy fácil, muy, muy, muy fácil. Y hablar bonito y hablar con inteligencia sí que es fácil. Entonces no se fijen en esas cosas. Fíjense en la coherencia, fíjense en lo que les transmite, fíjense en con quién vive, fíjense en cómo expresa esa coherencia a través de su labor, a través de su forma, en los testimonios, pero en testimonios verídicos, en testimonios de personas del común denominador. O sea, hagan una investigación, porque de verdad que hay que saber investigar. Entonces también les diría eso. Y bueno, pues a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok como Mariana Mesa SYT. Por ahí estoy en estas plataformas, súper fácil encontrarme. Yo soy la que atiendo todas mis plataformas, entonces, bueno, hablarás siempre conmigo. Wow, qué maravilloso. ¿Tienes algo en puerta, Mari, que se venga algún retiro, algún programa? ¿Qué estás haciendo ahorita que digas, las quiero invitar? O también al final del episodio vamos a dejar una cajita de información con todas tus redes sociales por si tienes algo en puerta donde puedas invitarlos y ser parte de tu comunidad también. Ok, bueno, digamos que en estos momentos, como les menciono, estoy trabajando con los procesos terapéuticos 100% personalizados. Ese es mi mayor foco en estos momentos. También tengo un curso pregrabado, entonces digamos que este curso pregrabado es como lo más nuevecito que he sacado. Este curso es muy bonito, que te da una apertura hacia el inconsciente, hacia tu historia, hacia tu información. Es un curso pregrabado súper bonito y bueno, digamos que estoy planeando, digamos, tengo próximamente a sacar también pues como retiros, por el momento todavía no, tengo este año, me lo estoy tomando un año muy personal porque venía trabajando muchos años, vengo full trabajo, 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 trabajo durante bastantes años. Y bueno, digamos como que este es el primer año que estoy dedicándome más a más tiempo, más días, más meses hacia mi vida personal. Entonces, digamos que este año a nivel laboral por el momento vienen eso, procesos terapéuticos 100% personalizados y el curso pregrabado, que es un curso que lo puedes hacer a tu ritmo, es muy interesante, mucha información, meditaciones, documentos, bueno, es bien bonito. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Ay, qué padre. No, pues igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicas, pueden escribirle directamente a Mariana, ella les va a contestar. Porque yo sé que siempre quedan dudas, quedan como, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, quisiera preguntarle esto y quisiera preguntarle aquello, pues ahí está esa oportunidad. Y por último, tienes mucha razón, Mari, de yo también recalcar el saber quiénes son nuestros mentores, quiénes son nuestros guías, quién nos va a acompañar en este proceso. Es muy importante porque, como bien lo dices tú, hay personas que se toman un curso de 3 meses y ya son terapeutas. Y la cosa no es así, chicas, es realmente tomarnos la responsabilidad de que vamos a impactar vidas y lo podemos hacer Total. positivo o negativamente. Si Ujú. no es un juego, la sanación, la transformación, el ser vulnerable con alguien no es un juego, no se lo tomen a juego, es algo que de verdad eh, a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Eh, yo le doy muchos créditos a mi maestra porque ella me dijo, en 3 meses no te garantizo absolutamente nada. Tienes que estar aquí 2 años conmigo, mínimo. Le dije, Ujú. 2 años es mucho tiempo, me dijo, entonces no.
Dije, entonces sí, pues. Pero es que este es un camino, o sea, son 2 años para que tú empieces a tener conciencia, para que seas Ujú, consciente, más todo el camino que siempre va a ser un aprendizaje. Entonces no nos tomemos a la ligera, chicas, el querer sanar, el querer aprender, Imagínense, tenemos 20, 30, 40 años viviendo de la misma manera y en 3 meses lo queremos cambiar. Come on. O sea, total. Es una toma de conciencia primeramente. efectivamente, así es que bueno, muchísimas gracias Mariana por darte este tiempo de estar aquí con nosotras, por todo tu aporte, por todo tu compartir. Gracias, te lo agradezco infinitamente porque venir a hablar de nuestros procesos, de nuestra vida, de lo que nos dolió en algún punto de nuestra existencia no es fácil. Ahora lo vemos de manera totalmente diferente porque ya sanamos, porque ya hemos vivido muchas experiencias. Y gracias a estas experiencias ahora tenemos la autoridad de venir y contar nuestra historia y decir, sí pude, sí lo Ujú. logré. Y con eso, Mari, quiero que nos des un mensaje para cerrar y hacer esa invitación a, así es posible vivir de manera diferente, así es posible sanar, así es posible, en tus propias palabras, Mari, si tuvieras un minuto para hablarle al mundo entero, ¿qué le dirías? Mm, mm. Que somos co-creadores, que absolutamente a cada segundo, a cada instante, tú estás creando tu vida, consciente o inconscientemente. Así que fíjate muy bien qué información recibiste en tu inconsciente, porque con esa información estás creando la realidad que tienes ahora. Wow, definitivamente coincido contigo. Y para cerrar, a mí me gustaría decir, todo este fin de semana yo estuve con el doctor Joe Dispenza y una de las cosas que él decía era, atrévete a desaprender y a ser tú mismo, a construir tu propia versión. Surrender es la misma palabra que tú utilizaste de rendirte, es surrender, es suelta, ríndete, ya no sigas Ujú, luchando más, no luches contra la corriente, no luches tanto con cargar algo que lo puedes soltar. Y es el momento perfecto el día de hoy de rendirnos, de decir ya basta. A hoy yo tomo el control de mi vida, tomo las riendas de mi vida y sé perfectamente a dónde la quiero dirigir. Y este es el mensaje que les quiero dejar a todas ustedes, chicas, de ya no sigamos luchando. Es tiempo de rendirnos y de buscar herramientas que nos lleven a realmente vivir la vida que queremos vivir, porque si no la merecemos, si somos merecedoras de vivir bonito, en armonía, en amor, pero en amor bonito. Así es que ujú. este es mi mensaje para ustedes y muchísimas gracias por habernos acompañado, por darse el tiempo y estar disponibles para nosotras. Nos vemos la próxima semana con muchísimo más de este aprendizaje. ¿Quieres? Ay, muchas, muchas, muchas gracias a todas las que nos escucharon. Gracias a ti por esta invitación tan hermosa. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, chicas.